Entonces, bueno, igual todos saben. Porque pues la idea o lo que pensaría hacer hoy es mostrarles de dónde sacar el artículo. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, este enlace que vamos a ver aquí, pues no es que sea muy, digamos, muy ortodoxo, porque en realidad pues fue una persona que hizo una gran base de datos de artículos y que con las credenciales de muchas personas que publican en muchas revistas se encargó de congregar aquí todos esos artículos y archivos, pero pues hay algunos que saltan algunas normas, digamos, de, de protección, pero como en este instante estamos pues con lo del coronavirus, entonces vamos a buscar de ese tema, pues cualquier artículo que busquemos creo que podría ser beneficioso. Yo entiendo lo que ustedes me dicen y sobre todo porque pues yo también empecé a aprender de esa forma y no fue directamente viendo un proceso normal de qué era primero que todo y antes de ver un lenguaje de programación, qué es el pensamiento realmente lógico, matemático y para qué nos sirve y qué podemos solucionar con eso, que para mí es la base de lo que estamos viendo. De hecho, si ustedes se ponen a ver de dónde viene, digámoslo así, las estructuras de la programación, pues no son más que operaciones aritméticas, operaciones lógicas. Ustedes siempre van a tener que estar comparando para tomar decisiones. Eh, las estructuras de repetición, que son iteraciones que también en los modelos matemáticos los podemos representar. Entonces lo que nosotros estamos viendo o haciendo como programación en últimas no es lo que vemos del código de JavaScript ni el lenguaje que nos tocó. Eh, Hay muchas personas que no ven y de hecho muchos usuarios que luego llegan a tener grandes trabajos de programación no han empezado pues por el camino que se supone que deberíamos empezar y es ver viendo primero más o menos de dónde vienen los algoritmos, para qué son, cómo maneja o cómo cuando un computador recibe un algoritmo empieza a leerlo y por qué eso es capaz de hacer que los componentes electrónicos del computador funcionen, cómo llega hasta el procesador, por ejemplo, esa instrucción y cómo el procesador procesa esa instrucción. Eh, Hay personas que lo deben de tener muy claro, pero si empezamos a ver el proceso como debería ser, pues yo creo que ese sería el camino correcto, ¿sí? Empezar desde lo más pequeño y desde más abajo para saber finalmente por qué cuando nosotros hundimos la letra F en nuestro computador, entonces aparece ahí la letra F en la pantalla, ¿sí? Es decir, por qué si todos son simples impulsos eléctricos, cómo un computador en sí se entiende a sí mismo y entiende pues, los periféricos de entrada y de salida que tiene eh, para que nosotros lo utilicemos. Entonces, pues todo depende de cómo lo miremos y todo depende sobre todo desde qué punto empecemos. Pero si estamos empezando en PSInt, perdón, si estamos empezando desde cero, yo creería que el camino correcto es PSInt. ¿Cómo podríamos solucionar las cosas según yo lo estoy viendo? Pues yo creería que en un primer momento tendríamos que ver, sí, yo creo que lo que Natalia dice está bien, yo pensaría que los dos lenguajes. Lo que podríamos hacer es ver el pensum que tenemos, es decir, ver todo el pensum porque de todas maneras, pues son herramientas que hay que mirar. ¿Qué pasa? Que en este caso nosotros vemos, por ejemplo, las herramientas de Google Suite, que es las hojas de cálculo, los archivos de texto, las presentaciones y también vemos LibreOffice. Eh, si ustedes quieren, lo que podríamos intentar hacer es suprimir alguna de las dos, porque en última son herramientas pues que sirven para lo mismo, solamente que una está en línea y hay que trabajarla todo el tiempo en línea y sirve para, digamos, hacer trabajos colaborativos con otras personas. Y LibreOffice, por el contrario, es una aplicación para usar offline
y digamos lo que es para hacerlo más de forma individual, para llevar a cabo trabajos de forma individual, pero las dos cumplen con lo mismo, es decir, el editor de texto de ambas tiene funciones de insertar textos, de dar formatos, de hacer índices. LibreOffice Calc y Google Spreadsheet o Google Sheets, creo que se llama, ambos tienen la capacidad también de implementar funciones en las hojas de cálculo, de formatear las celdas, de decir alguna celda que queremos hacer algo. Y de hecho, si ustedes están viendo JavaScript, podríamos hacer algo muy pequeño con Google Sheets, porque Google, pues no sé si ustedes saben qué son los macros dentro de un programa, pero los macros, digamos lo que son como funciones. Son fragmentos de código que están pregrabados, que están guardados para hacer eh, una tarea específica. Entonces, por ejemplo, yo en una hoja de cálculo mm, podría tener, eh, en una hoja de cálculo podría tener, digamos, un botón para agregar una nueva fila y que a esa fila le dé un formato especial y le haga, digamos, unas operaciones especiales. Entonces, para yo no tener que agregar la fila manualmente y empezar a copiar las fórmulas y a, como a rellenar, yo podría hacer por medio de un macro una función, ¿sí? Un fragmento de código que siempre se repite y hace lo mismo en mi archivo cada vez que yo lo invoco. Eso se hace con un lenguaje que se llama Google Script que desciende de JavaScript. Entonces, podríamos empezar a ver si mezclamos como algunos de los temas que tenemos en este curso con lo que ustedes están preocupados y están interesados por ver. Eh, el siguiente semestre ustedes dicen que tienen introducción orientada a objetos en Python. Eh, bueno, pues para ese momento seguramente van a llegar mucho más, con mucho más conocimiento. Entonces, yo creo que la parte de introducción orientada a objetos, además que el paradigma de objetos, pues bueno, Python es para, o se puede, mejor dicho, Python está diseñado y podemos programar con objetos y de hecho la implementación de Python son objetos. Si ustedes ven lo que tiene Python por dentro, si ustedes ven, por ejemplo, el operador, más, el operador más en Python se puede usar para varios tipos de datos, se puede usar, por ejemplo, para concatenar texto. Eh, o el operador más en Python se puede usar para sumar, por ejemplo, números enteros. O el operador Python se puede usar para juxtaponer dos listas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a ver la implementación en sí de Python y el por qué Python se hace, digamos, tan natural para programar con objetos, es porque Python está lleno de objetos y de métodos para controlar lo que nosotros le decimos que haga. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a, o que ustedes van a empezar a ver en objetos en Python, se les va a hacer más natural en Python que en otros lenguajes. Eh, pero, pues bueno, eso es como lo que yo pienso. No sé, ustedes, sobre todo las personas que quieren ver PSInt, eh, ¿qué piensan? La propuesta podría ser entonces intentar reducir los temas. O sea, ver todo el pensum, pero reduciendo algunos temas que son redundantes, que estoy anotando aquí a mano. Entonces, reduciendo temas redundantes en LibreOffice y en Google, en las herramientas que ofrece Google Drive. Eso sería lo primero. Lo segundo podría ser ver PSInt. Es decir, si hacemos eso nos quedaría un poco más de tiempo, entonces podríamos ver PSInt y pero eso sí serían los mismos ejercicios que vemos en PSIN, los pasamos a Python. Scratch, sí, pues Scratch,
De hecho, bueno, no vamos a ver Scratch, pero se va a ver algo muy similar. Yo en realidad no sabía que ustedes ya estaban viendo fundamentos. Este curso normalmente, pues hasta donde yo lo había dado, no se interponía con fundamentos a sistemas. Pero si eso está pasando, pues yo no vería mucha necesidad de ver como la iniciación a la programación con algo como Scratch. Pero pues eso lo revisaremos también. Yo tengo que hablar primero esto con el director y partiendo de lo que el director diga, entonces podemos nosotros también tomar nuestras propias decisiones. Pues normalmente yo lo tomaría las decisiones con ustedes, pero por lo que está pasando, no sé qué hayan definido o decidido de manera especial eh, en la universidad y sobre todo en la escuela. Las personas, ¿por qué? Porque no somos el único curso donde hay estudiantes sin computador. De hecho, hay varios o muchos cursos donde hay estudiantes sin computador. De este curso, o bueno, de las personas que están aquí, ¿hay alguien que no tenga facilidad para, o que no tenga un acceso a Internet estable? Eh, pues yo normalmente, o lo que normalmente hago con los cursos, Santiago y Gabriel Franco está en la finquita. Bueno, yo lo que normalmente hago es que grabo los cursos y luego los subo. Pues esto por defecto no lo sube a YouTube, pero yo lo subo a YouTube y les pongo en el campus virtual. Eh, Joshua no tiene PC, bueno, y lo pongo en YouTube para que ustedes puedan pues descargar o ver el video y puedan incluso pues manipular la calidad si de pronto hay como alguna facilidad mayor, si se ve menor calidad. Las personas, por favor, que no tienen forma de acceder a internet o no tienen computador, manden un mensaje. Voy a volver a poner el correo. Bueno, ahí ya pueden ver el correo. Eh, Pues estoy haciendo una base de datos de todos los cursos. Ya el curso del lunes hay 3 personas que no tienen facilidad para conexión. Y ahora pues este curso y por la tarde también hay otro curso. Entonces hoy en la tarde le mandaré el reporte a la escuela y les diré que responden o no sé si ellos se contactarán directamente con ustedes para ver qué vamos a hacer. Pues yo también en este momento soy estudiante en la universidad, estoy en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática y pues yo también tengo en este instante problemas por lo que les comento del computador, no he podido avanzar del todo en mi curso en el que estoy estudiando y también pues me tengo que poner a solucionar eso a ver qué hacer. Entonces pues no se preocupen que yo entiendo completamente su situación y así no estuviera en esta situación también lo entendería. Pero bueno, la idea es que vamos a ir solventando estas cosas. Entonces, lo que sí podría decirles es que hagamos lo que venía diciendo, que hagamos entonces todo el pensum, buscando reducir algunos temas que se estén repitiendo de pronto en LibreOffice y Google Drive, los podamos unificar y usar esas 2 semanas que nos pueden salir, 2 o 3 semanas, digámoslo, para poder ver los ejercicios en PSInt y en Python. ¿Por qué creo yo? Pues ya con tantas personas que han dicho PSInt, que debemos ver los ejercicios en PSInt, porque PSInt nos permite, lo que les comentaba, hacer una forma gráfica, hacer un diseño gráfico de nuestro algoritmo. Y
hay algo que sí o sí tenemos que hacer y es lo que ustedes decían al principio, y es que aquí hay que entregar primero pues el planteamiento del problema. Eh, hay que hacer unos pasos que están definidos en una metodología, entonces pues primero hay que hacer un planteamiento del problema, donde nosotros vemos pues cuáles son las entradas que tenemos cuáles son las entradas que hay disponibles, cuál es el proceso o el procedimiento que nosotros deberíamos plantear para que el algoritmo resuelva lo que le estamos pidiendo y por último, cuáles son las salidas. Entonces eso tiene pues digamos un orden, se hace el planteamiento del problema, y luego se empieza haciendo bueno, pues de hecho creo que es lo que está, esa presentación todavía no está aquí, ahora se la subo. Entonces es una metodología que se sigue y que lo lleva a usted normalmente a poder tener, digamos, una prueba de que su programa va a funcionar antes de que lo implemente. Si nosotros vemos la programación, antes de que nosotros tuviéramos estas facilidades de computación, los algoritmos se hacían, por ejemplo, en tarjetas perforadas. No se tenía la noción de que programar era programar un computador, porque de hecho, pues esta noción de programación que tenemos ahora es relativamente moderna. La noción de programar era programar una máquina para que resolviera ciertos problemas. Y en ese caso, la máquina que se tenía era una máquina de tarjetas perforadas, es decir, que la información no se guardaba en USB, ni en CD, ni en Internet, sino que tenían unas tarjetas físicas de cartón y que dependiendo de dónde esas tarjetas estuvieran perforados, unos huequitos, pues esa era la información que contenían o no. Entonces, la idea es que con introducción a las tecnologías informáticas nosotros podamos ver y podamos saber sobre todo que ese proceso de programar o de empezar a pensar, sobre todo el algoritmo, pensar un algoritmo no es y no está relacionado directamente ni intrínsecamente con nuestro computador. Nosotros podríamos decir o podríamos pedir que se planteara un algoritmo en cualquier lenguaje que tenga la expresividad suficiente para hacerlo. Y de hecho, uno de los ejercicios o de los primeros ejercicios que nosotros hacemos acá en introducción es plantear un algoritmo como una secuencia de instrucciones lógicas que son causales entre ellas, es decir, que lo que va sucediendo en una línea de ejecución puede ser el insumo para la siguiente, pero hacerlo en lenguaje natural. Después de hacerlo en lenguaje natural, es intentar hacerlo o intentar llevar eso a un lenguaje de lógica proposicional, que es la lógica matemática que nosotros hemos visto normalmente en nuestra vida académica. Entonces, si ustedes ven, si ustedes o si alguien ha visto, por ejemplo, diseño de circuitos electrónicos, ahí se tiene un algoritmo. Si eso que usted tiene en el circuito, usted lo puede traducir a un algoritmo. Eh, entonces, la idea es que en este curso nosotros empecemos a ver que programar no es lanzarse directamente al teclado y empezar a ponerle código y ponerle letras y ponerle palabras reservadas y usar pues todas las sintaxis y las ayudas sintácticas que nos da el lenguaje para poder alcanzar lo que queremos. La idea es que veamos que el proceso de programar es independiente del lenguaje y es independiente de la forma de planteamiento que nosotros busquemos. Eh, de nuevo, entonces, nosotros vemos que en PSIN podemos plantear nuestro algoritmo después de que ya lo hemos identificado lo que vamos a hacer, podemos plantearlo en pseudocódigo. Si no queremos plantearlo en pseudocódigo, pues vamos a la parte de los diagramas de flujo. Es más, voy a buscar PSIN en línea, porque es probable que incluso algunas personas, algunos de los que queremos empezar a trabajar en Python directamente, eh,
Y ahí ya pueden ver la pantalla, si no estoy mal, de PSInt. Algunas de las personas que queremos empezar directamente con Python es muy probable que no hayamos visto PSInt. Entonces, pues aquí solo les quiero mostrar es como la facilidad que nos da PSInt. Entonces, mire que él nos va diciendo o nos va indicando más o menos qué tenemos que hacer. Entonces, si nosotros no sabemos cómo escribir aquí directamente en pseudocódigo lo que queremos escribir, podemos venir acá al lado derecho y miren que todo tiene nombre: escribir, leer, asignar, sí, entonces, pues sabemos que hay unas estructuras de control, pero no sabemos muy bien cómo funcionan. Entonces, ¿qué tiene de bueno PSIN? PSIN tiene de bueno, miren esta parte de aquí abajo. No sé si ustedes ven mi mouse, sí, parece que sí. Y es que PSIN nos indica exactamente qué tenemos que hacer aquí. ¿Ya? Es decir, PSIN nos dice en español y nosotros tenemos la posibilidad entonces, eh, pues digámoslo así, como de programarlo y de ver paso a paso lo que está pasando. Entonces, digamos, pues yo sé que esto no es, digamos, muy avanzado y las capacidades que tiene tal vez no son las de manipular todo lo que hace JavaScript y Python, pero las probabilidades de ejecución de lo que nosotros queremos aprender están completamente, digamos, contenidas dentro de este programa. Entonces, bueno, supongamos que aquí queremos asignar un valor de 9 y luego le decimos a esto, si A es menor que 9, entonces, y por ejemplo, si nosotros no supiéramos cómo decirle a PSInt que escriba, entonces venimos aquí y mire que ya nos dice más o menos cómo es. Eh, Estoy buscando, pues como el teclado está en inglés para Chromium, entonces por eso me toca buscar. Entonces, si ustedes ven, bueno, acá pongámosle si no, entonces escribir solamente dos cositas. Miren que nosotros acá tenemos pues una idea de lo que es nuestro algoritmo, pero si quisiéramos pasar a verlo como un diagrama de flujo, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero cuando ustedes hacen clic aquí en este botón, mire que dice dibujar diagrama de flujo, lo que hace el programa es que pasa esto que tenemos aquí en pseudocódigo, porque miren que todavía es pseudocódigo, a un diagrama de flujo. Entonces, eso que nos da a nosotros, eh, no, definitivamente no puedo mostrarles. Eso que nos da a nosotros nos da una idea de que el código que estamos haciendo sí sea acorde a lo que queremos decir. Es decir, que con el diagrama de flujo básicamente podemos ver que la sintaxis y la semántica de nuestro código sean correctas. ¿Por qué me parece a mí más fácil verlo primero aquí en PSI? Pues primero que todo, si ustedes ven este código que está en pantalla, si alguien no entiende algo que está ahí en este momento, es una pregunta que les hago ya. Si alguien no entiende algo, por favor, pregunto. De nuevo, ¿hay alguien que no entienda algo de lo que dice ahí? Bueno, entonces la idea es que después de nosotros tener, digamos, claro lo que hay, si quieren, pues pueden guardar eso que está ahí como lo que está en PSInt, como una captura.
Y si nosotros vemos, eh, es decir, voy a copiar ahí lo que traíamos de PSI. Si tomaran la captura de pantalla, pueden ver que lo primero que hacemos es una asignación. Entonces, si nosotros ya tenemos esto en PSI, pues aquí sería si A es menor que 9, entonces, sí, si nosotros ya lo tenemos en PSI, pasarlo a Python, eh, si no, escribir, ah, listo, aquí sería un fin sí. Entonces, pues lo primero que uno ya debería saber, o lo primero que deberíamos aprender en Python, es que a diferencia de PSInt, que ustedes tenían que definir el algoritmo y el nombre del algoritmo, en Python ya no va a pasar eso. Es decir, en Python nosotros podemos empezar a escribir nuestro código directamente. Entonces, si nosotros hacemos los ejercicios primero en PSInt, pasarlos a Python va a ser mucho más sencillo que si empezáramos a escribir en Python directamente. Bueno, yo les prometo que la próxima clase ya va a tener el teclado en español, porque en este momento no. Bueno, entonces para Python, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente le decimos que A es igual a 9 y después ya nosotros podríamos empezar a desarrollar nuestro código. Entonces, si A es menor a 9, y miren que, como les decía, Python automáticamente hace nuestra indentación. Es decir, nosotros aquí ya empezamos a despreocuparnos un poco por la parte más básica del algoritmo y es si están bien los espacios, es si está bien, por ejemplo, la estructura con la que hice cierta función o cierta parte del código y empezamos a preocuparnos más o digamos un poco más por el contenido que tiene nuestro código. ¿Sí? Es decir, por cómo nosotros vamos a hacer o cómo vamos a tomar los valores y cómo vamos a entregar los valores para poder interactuar con el usuario. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya tenemos definido, ya hemos visto que nuestro código funciona en PSInt. Pues ahí en la pantalla que tenía, cuando lo ejecuté, entonces pues él me dice, es menor, perdón, me salen las dos rayitas y no me dice que es menor que 9 porque no cumple con esa condición. Entonces, ¿por qué creo yo que es más fácil empezar en Python y empezar en PSIN y pasarnos a Python? Por esto que estamos haciendo aquí. Porque ya no es decir, ya tenemos en español y ya tenemos la idea de lo que es una estructura de control, una estructura de repetición que se comporta diferente a JavaScript. Y luego de eso, pues no sería sino empezar a pasarlo en Python, o sea, empezar a familiarizarnos con el programa. No quiere decir que estaríamos escribiendo primero en PSIN, que es muy cercano al lenguaje natural que nosotros usamos. Pues no es parecido, sino cercano. Sí, es decir, yo podría leer tranquilamente
A tiene un valor de 9 y si A es menor a 9, entonces escribir es menor que 9. Y si no, entonces escribir esto otro. Fin. Y está bien, ¿sí? No es tan diferente del lenguaje natural. Eh, en cambio, en Python, pues ya nos queda un poco más, pues quedaríamos como más robotizados si empezamos a leer el lenguaje que hay en Python. Entonces, por eso creo yo que el camino más fácil es empezar y pasar de lo que es lenguaje natural, que es el que nosotros hablamos, a PSIN, que de hecho es un interpretador de pseudocódigo y que la tarea de PSIN es ayudarnos a hacer un pseudocódigo partiendo del lenguaje natural. Entonces también es tener en cuenta para qué está hecho cada lenguaje. Después de que nosotros tengamos aquí en PSIN o ahí en esto que está aquí, en PSIN, pasarlo a Python se vuelve mucho más natural y mucho más fácil que empezar a escribirlo en Python desde cero. ¿Sí? Entonces, después de que nosotros hagamos esto 3 o 4 veces, probablemente ya no sea necesario hacerlo más. ¿Sí? Entonces, yo les diría o les propondría que hiciéramos los ejercicios así podemos plantear unos 4 ejercicios y dependiendo de cómo nos vaya con esos primeros ejercicios que se harían en PSIN y en Python, pues ustedes ya están en capacidad de tomar la decisión y de decir si está bien trabajar en Python o si quieren seguir trabajando en PSInt. Hay algo que yo veo y es que, pues, ustedes, al menos en este curso, no está planteado para que nosotros veamos funciones. Eh, no entraría inicialmente el ciclo mientras, por ejemplo. Eh, entonces, esas son cosas que sí tendría que preguntarle sobre todo al director de escuela sobre qué va a ser su pensum finalmente el semestre que viene. Porque si ustedes van a necesitar inicialmente, por ejemplo, funciones y pues no sabemos hasta ahora que tenemos que hacerlo, pasaría lo mismo que está pasando ahora, por ejemplo, en algunos cursos de algoritmo y programación. Los estudiantes no vieron completo el curso de IT. Es decir, en el curso de IT que vieron, aparentemente no se profundizó completamente en esta parte de programación. Entonces, los que venían de mi curso, es decir, los que venían del curso que estaba conmigo, pues tienen, digámoslo así, cierta pequeña ventaja sobre los demás. Basándome en eso es que yo les digo que creo que sería bueno hacerlo en los dos. Para las personas que ya saben Python, pues entonces van a aprender un poquitico de un lenguaje nuevo para ustedes, que es PSInt. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? A que en realidad el lenguaje de programación no importa. Si yo puedo programar en C, yo puedo programar en JavaScript, yo puedo hacerlo en Python, en Erlang, en Ruby. Es decir, yo puedo usar los lenguajes que se vayan adaptando a lo que yo voy necesitando. Entonces, no hay un lenguaje de programación que sea el óptimo para alguna tarea. Si se van a dedicar a, por ejemplo, el estudio de datos estadísticos, hay un programa que se llama R, que está basado o tiene, digamos, todas sus librerías basadas en el manejo de datos y en el tratamiento de datos de todo tipo. Mm, pero si vamos a usar R, por ejemplo, para intentar programar un Arduino, pues es probable que no nos funcione. Sí, es probable que ni siquiera existan las extensiones para poder que un Arduino lea las instrucciones de R. No quiero decir que con R no pudiera hacerse, sencillamente no se ha desarrollado, no es para esa tarea. Entonces, si no es que no se puede hacer con eso, ¿qué pasa? Pues que los lenguajes de programación tienen una capacidad y un poder expresivo que dependen de lo que nosotros introduzcamos como código. Mm, Me parece a mí, o personalmente para mí, Python es más fácil para empezar. Python es más sencillo para empezar. Eh, pero llega un punto en que Python también tiene muchas restricciones de forma, de cómo tenemos que hacer las cosas, en el orden de la ejecución. Python, por ejemplo, pues si uno quiere hacer una ejecución concurrente o virtualmente concurrente, donde varios hilos resuelvan un mismo problema y accedan a una misma variable,
va a ser fácil que todos los hilos accedan a la misma variable porque Python tiene unos logs mmm, pues que lo hace como natural. Pero no va a ser tan fácil hacer la ejecución concurrente porque vamos a tener que usar unas librerías y unas funciones que creen los hilos y que repartan las funciones en los hilos y decirle a Python cómo hacerlo. En JavaScript tal vez algunas ejecuciones que puedan ser concurrentes hagan más fácil. JavaScript sencillamente le da un valor de null cuando no reconoce, sigue ejecución. Entonces, pues todo depende de qué estemos buscando, para qué estemos buscando y qué queramos hacer. En este momento se usa mucho, o al menos pues lo que hay en desarrollo web, que es lo que más está creciendo, se está usando mucho un stack que es con JavaScript para el lado del browser y Node para el lado del servidor. Entonces, pues terminamos programando tanto el browser como el servidor en JavaScript. ¿Qué ventaja nos da eso? Pues nos deja, digamos, usando a ambos lados la misma sintaxis, la misma semántica, que es una gran ayuda. Eh, pero no es tampoco la única. Es decir, también hay implementaciones que son con JavaScript del lado del browser, del explorador, y del lado del servidor tenemos, por ejemplo, Python. Cada vez se deja de usar más PHP, por ejemplo. Y ahora tenemos mucho entonces páginas que van JavaScript y que se acompañan con Python. Eh, a veces es Python para poner un servicio de algún tipo y las bases de datos están entonces en MongoDB. Son entornos que nosotros en últimas podemos configurar y podemos hacer que se comporten como los necesitamos. Entonces las posibilidades que tenemos son absolutamente amplias y ustedes mismos se irán dando cuenta en el transcurso de sus carreras que tal vez en quinto semestre hay alguna persona que es increíblemente hábil para programar con Erlang, pero que nunca se tomó el trabajo de seguir, digamos, programando en Python porque, no sé, le parecía que era un lenguaje poco seguro para lo que estaba persiguiendo. Entonces, pues vamos a ver que algunas personas van a aprender, obviamente, lo básico de todo, pero que van a aprender a especializarse o van a seguir el camino de especializarse más específicamente en algunas tareas. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, ya no tanto datos estadísticos, un diseño de página web, sino que ustedes van a hacer el estudio de datos técnicos o estudios científicos de datos, por ejemplo, donde ustedes tienen que analizar series de tiempo y buscar dentro de las series de tiempo algunos patrones o buscar correlaciones de datos o regresiones, pues es probable que Python, por ejemplo, con algunas de sus librerías haga ese trabajo mucho más fácil de lo que podría llegar a hacerlo en el mismo R, por ejemplo, o en el mismo JavaScript. Entonces, todo depende. Pues yo personalmente programo en Python, me gusta mucho Python y me gusta, pues básicamente para la implementación de servidores, porque dentro de todo, aunque parezca que Python pues no entrega mucha información, Python es muy claro cuando uno hace un debug o Python es muy claro cuando le entrega a uno el error que ocurrió. Entonces, ¿por qué escogí yo Python? Porque normalmente me demoraba corrigiendo errores mucho menos en Python que lo que me demoraba en JavaScript. Pero pues eso no hace que no use JavaScript para otras cosas. Lo uso sobre todo para la implementación del lado del explorador. Y lo uso, pues uso Node para hacer también algunas implementaciones de servidores temporales, por ejemplo. Pues se van a dar cuenta conforme pase el tiempo que, por ejemplo, Python, Bash, el mismo Node, sirven para levantar servicio o poner un servidor a correr en alguna carpeta. Y nos vamos a dar cuenta que la forma como algunos lenguajes están implementados y entregan el contenido no nos permite reproducirlo en algunos browsers y en otros sí. Entonces ya pues se trata también de lo que uno se dedique y de lo que uno tenga que hacer. Entonces yo me dediqué pues mucho más a Python porque mi tarea era programar entornos con datos científicos y de ahí sacar nueva información o nuevo conocimiento.
¿Por qué usé JavaScript entonces? Porque se hizo necesario absolutamente, porque pues me gustan mucho las implementaciones desde los exploradores. Siento que desde el browser se hace muy interactivo para el usuario porque nosotros estamos acostumbrados a usar normalmente, diría yo, que todos los días aplicaciones en Internet. Podría ser una aplicación para pedir mercado a domicilio, por ejemplo, o podría ser una aplicación para ir a dejar el mercado a domicilio, o podría ser un mapa de Google Maps que lo estamos viendo. Entonces estamos muy acostumbrados al entorno que nos proveen los exploradores. Eh, pues no tengo un lenguaje de preferencia realmente, ahora ya pues me he acostumbrado, digamos, mucho a los dos y uso cada uno para su tarea. No quiere decir que no haya otros lenguajes que también, pues, eh, utilice. Y les digo esto es porque, por lo que les decía hace un rato, o sea, empezar en Python de una vez no nos va a dar, digamos, más avance sobre quienes ya lo empezaron y ya lo han trabajado. Sí, no, no es variable que el empezar en Python nos diga que vamos a avanzar más rápido. Por el contrario, yo creería que empezar en PSInt y hacer algunos ejercicios de lógica proposicional nos da unas bases mucho más sólidas que nos van a permitir programar tanto en Python como en JavaScript, como en PSInt, como en Erlang, como en R, como en ensamblador, en lo que ustedes quieran. Sí, pero entonces ver que esas bases que están dentro del pensamiento de la lógica, que en últimas son las que han llevado al desarrollo también de la lógica matemática, por ejemplo, son las que ayudan o sirven de base para nosotros poder desarrollar algoritmos. La invitación es entonces a, pues, digamos, a revisar un poco la parte de los lenguajes, y ver que no es que lo que hagamos en un lenguaje, por ejemplo, que lo que podamos hacer en Python, si es lo mismo que hicimos en PSI, no es que sea mejor, para nada, sencillamente que PSI es un lenguaje que se pensó para empezar a aprender y Python es un lenguaje que lo hicieron para programar, para tener funciones más complejas. Pero básicamente, si con ambos lenguajes podemos hacer lo mismo, entonces con cualquier lenguaje está perfecto. Obviamente ustedes no van a programar después en PSI ni van a encontrar, digamos, programas en Internet, que ustedes descarguen un PSI ahí en su HTML para empezar a trabajar con eso, no. Pero es lo que les digo, lo que podemos hacer en un lenguaje como Python, tendríamos que poder hacerlo en cualquier otro lenguaje de representación formal o cualquier otro lenguaje formal para representar algoritmos, lo que puede ser la lógica de primer orden, por ejemplo. No le pongamos lógica proposicional, es otro tipo de lógica. Entonces, la lógica de primer orden podría sustituirse con un pseudocódigo, podría sustituirse con lógica proposicional, ¿sí? Y nada de eso todavía podría sustituirse con un diagrama de flujo, y nada de eso todavía es un lenguaje de programación. Sí, entonces puede que los computadores se nos acabaran hoy, que por algún motivo todos los computadores se dañen hoy, jueves 2 de abril a las 11 de la mañana, hora colombiana, aunque eso no va a pasar, ¿no? Pero bueno, digamos que si eso puede pasar, nosotros podríamos ir desarrollando algoritmos en nuestras hojas de papel que tenemos ahí en la casa. Entonces, para que quede muy claro que la implementación no tiene nada que ver con la calidad ni con la capacidad del algoritmo. La implementación solamente es un lenguaje que nosotros escogimos. Entonces, pensemos que tenemos, por ejemplo, una historia que contar que está muy bien hecha. Yo la puedo contar en ruso, en rumano, en español, en inglés, en francés, en húngaro, ¿sí? Entonces, no se trata del contenido, de lo que queremos hacer, sino de que el lenguaje que estamos usando nos permita su implementación. No sé si ustedes han escuchado que algunas veces hay palabras que en otros lenguajes no tienen representación mental. Entonces, no me acuerdo la palabra en este momento, pero hay una palabra en islandés que en ningún otro lenguaje del mundo se puede representar. ¿Ya? Y
¿Floss? ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, no sé qué es, pero bueno. Entonces, se trata de que si ustedes se encuentran en algún momento con una limitación de este tipo, ok, muchas gracias. Se trata entonces de que si ustedes tienen en algún momento una limitación de este tipo, primero miren si la limitación está en el planteamiento de su algoritmo, que es lo que no está permitiendo que se desarrolle, o si la limitación está realmente en el lenguaje de programación, que con los lenguajes de programación que tenemos hoy en día es muy difícil, pues que tengamos limitaciones reales, ¿sí? Siempre hay librerías, siempre hay un workaround que uno puede hacer para llegar a lo que necesita. Por eso es que yo creería, básicamente, que podemos y que deberíamos empezar en PSINT. Entonces, básicamente eso, separar lo que son los planteamientos de lo que es ya la implementación. Bueno, lo siguiente, entonces, y lo que ya quedaría como, pues digamos, como tarea, la próxima clase seguimos hablando de esto, yo voy a hablar con el director, voy a comentarle, además voy a comentarle también que no les puedo compartir otras pantallas. Y las personas que no tienen computador, por favor, escríbanme un correo electrónico, porque hoy en la noche le voy a enviar al profesor Raúl Gutiérrez, le voy a mandar al profesor Raúl Gutiérrez, al director de la escuela, de nuestra escuela, eh, esas inquietudes y esos reportes que esperamos eso, se resuelvan. Entonces, la idea de hoy es que ustedes entren a Google Scholar o que entren a cualquiera de las bases de datos que da la biblioteca de Univalle. No, yo en este momento no puedo, yo como no soy estudiante de pregrado y todo se ha trastocado, pues en posgrado no nos han hecho la inducción. Yo estoy haciendo una especialización, allá no nos han hecho inducción, entonces no tenemos hasta ahora contraseña y como ya me gradué semestre pasado, yo no puedo ingresar, pero ustedes iban a poder ingresar. Entonces, no sé si todos conozcan. Me imagino que en la inducción de la biblioteca les mostraron esto. La idea es que ustedes vengan a la página de la biblioteca. eh, si quieren hacerlo desde aquí, como les digo, si quieren hacerlo desde Google Scholar y busquen un archivo de su preferencia, un artículo, perdón, de su preferencia sobre el COVID 2019. De nuevo, porque pues, si de pronto alguien no ha llegado, ¿por qué sobre este tema? Sobre este tema es básicamente porque los artículos están de libre descarga. Eh, pero vamos a ver una cosa pequeña antes de terminar. ¿Qué pasa cuando no hay, o cómo podemos obtener un archivo o un artículo que no tenga descarga libre? Pues voy a buscar de otro tema porque seguramente, lo que les contaba al principio, básicamente ha sido como un acuerdo entre todas las plataformas de publicaciones de poner los artículos de COVID-19 de acceso libre para que todo el mundo, pues cualquier persona pueda acceder y pueda con esos datos, digamos, proponer nuevos modelos o proponer como nuevas visiones que nos ayuden. Pero bueno, si alguno de los artículos que ustedes tienen allá no les descarga, lo que deberían hacer es buscar esto que se llama DOI, lo copian. Mire que en este caso aquí dice buy paper, vale $30, ¿sí? Entonces, pues la idea es que ustedes vengan aquí a esta página que se llama scihub.tw, pegan el DOI y le dan a abrir y esta página se encarga de ir a buscar, miren que es el mismo artículo, entonces esta página pues se encarga de ir a buscar los artículos, ¿sí? Aspect Oriented Programming y
Aquí lo tenemos, Aspect Oriented Programming. Esto es por si de pronto algún artículo no les funciona. La idea es entonces que busquen un artículo y se lo lean antes de la siguiente clase. La siguiente clase espero que empecemos a utilizar pues el editor de texto, sea en línea o sea en el computador, para empezar a hacer que son títulos, subtítulos, formatos de texto. Esto es algo que tiene que ver con la jerarquía del orden del documento, entonces puede haber 1, 1.1, en este caso hay 1, 2, 3, pero pues podría haber 1, 1.1, 1.2, y eso es lo que vamos a empezar, o así es como vamos a empezar a organizar nuestra información en la próxima clase. Entonces, por eso la idea es que se bajen un artículo, primero que lo lean, y segundo que intenten pues, diferenciar cuál es el título, el subtítulo, introducción, esto es un título 1, pero pues es solo que vayan como intentando identificar. Lo importante es leerlo. Y pues para empezar la próxima clase ya con esas indicaciones. No, no, no. No, piratería es lo que se da. Lo que- no, esto es compartir el conocimiento. Yo también tengo, pues yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, pues yo ya hay un artículo que publicamos también hace un tiempo. Era mi mismo artículo, ¿no? Y se vendía como por 26 euros, $26, pero pues yo lo puse gratis en las plataformas donde tengo acceso. Sí, supuestamente uno le cede los derechos a las revistas, pero pues yo sí estoy de acuerdo en que el conocimiento tiene que ser libre y sobre todo acá que si la Universidad del Valle es pagada con plata de todos los que en este momento estamos en aislamiento preventivo y los que también tienen que salir a las calles, porque hay gente que no puede estar en su casa, entonces considero que es de todos los colombianos que pagamos, así pues las grandes revistas y los grandes servidores estén en Europa y en Estados Unidos. Personalmente pienso que eso es algo que tiene que ver más con la historia que hemos tenido de esclavismo, esclavitud y de colonias que tanto daño nos hicieron y que ahora nos mantienen en una posición subyugada. Entonces creo que la forma de alzarnos, al menos desde la parte académica y desde la parte del conocimiento, es hacer que el conocimiento sea realmente democrático y que no dependa de los ingresos que tengamos, porque no es lo mismo pagar en Estados Unidos para una persona que trabaja por un salario mínimo de $30, ¿sí? Pues porque en realidad $30 es algo muy, digamos, un pedazo muy, muy pequeño de su salario, a pedirle a una persona en Colombia que tal vez trabaja también con un mínimo de Colombia que pague 120.000 pesos, 210.000 pesos, que es como está el dólar ahora. Entonces, no, no, lo hago también con los míos, no me importa que no se gane. Creo que la función de estudiar y producir es una función social y creo que la función económica debe ser secundaria, pero eso es algo muy personal. Muchas gracias entonces por la clase. Exactamente qué es lo que hay que leer, no hay exactamente algo que leer. Lo que hay que buscar más bien es un artículo de su preferencia. Muchas gracias, Gabriel. Lo que hay que buscar es un artículo de su preferencia. Eh, pues diría yo, o por qué creería yo que esté relacionado con el coronavirus en este momento, porque más adelante vamos a seguir trabajando, por ejemplo, cuando entremos a la parte de lo que sería Excel, que acá pues es LibreOffice Calc o Google Sheets, eh, lo que pasaría en ese momento es que entraríamos a trabajar con las tablas que salen día a día, es decir, que se actualizan cada 24 horas con las cifras del coronavirus. Si alguien lo quiere hacer con algún otro tema, no hay ningún problema. Lo único es que debería poder encontrar cifras más o menos de ese mismo tipo. Sí, que haya una tabla donde tenga una serie de tiempo, una tabla donde pueda hacer búsquedas horizontales, es decir, que puedan ver los dominios de las columnas, pues, y empezar más o menos a trabajarlo como si fuéramos, como si estuviéramos viendo una base de datos. Eh, pues en realidad es una tabla, sería una parte de una base de datos, entonces como si estuviéramos trabajando con una tabla de una base de datos. Entonces, la indicación primaria es intentar buscar algo que tenga que ver con el COVID-19, que si usted no está de acuerdo o no quiere hacerlo, puede ser el tema de su elección y el tema de su preferencia. Muchas gracias. Entonces voy a
hablar con el director de escuela sobre lo que conversamos, aunque creería yo que las cosas quedan con ver los temas que estaban propuestos, intentando unificar lo que haya tanto en LibreOffice como en Google Drive. Eso en un primer punto. Y con el tiempo que nos quede, entonces aprovechar para ver PSIN y Python, digámoslo como más o menos simultáneamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Entonces, se cuidan mucho. Cuando vayan a hacer sus compras, recuerden usar alcohol, usar jabón, recuerden bañarse si han estado muy expuestos. Y si pueden, usen algo para tapar sus vías nasales y sus demás mucosas para que se protejan ustedes y protejan a las personas con las que viven. Sí, por el momento sería solo leer el artículo e intentar identificar los formatos que tiene, es decir, el título, subtítulo, resumen, luego ya vienen los título uno, título 2, pero básicamente es leerlo. Para la próxima clase replicarlo con el formato que tengamos y con las herramientas que nos provee la plataforma. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien entonces y espero ya empezar en forma y que trabajemos mucho, tanto ustedes haciendo trabajos como yo calificando en este curso así de forma virtual. Adolfo, por tercera vez, tiene que buscar un artículo en Google Scholar o tiene que buscar un artículo en su plataforma de preferencia, preferiblemente que esté relacionado con el COVID-19. Si no, entonces busca un tema de su preferencia, pero que el tema que usted está buscando tenga también tablas, ¿sí? Tablas de datos que tengan una serie de tiempo, como la evolución que ha tenido el SARS-CoV-2 desde que empezó allá en China a mediados de enero. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a usar en Excel, es decir, el equivalente, que es LibreOffice Calc, o en Google Sheets, las funciones para empezar a operar tablas con información. ¿Y por qué? Porque ahí vamos a empezar a usar básicamente también, digamos, pruebas lógicas y como alguna forma de presentar o no un contenido dependiendo de otra variable que haya presente ahí en el entorno. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene, pues de nuevo preguntas, eh, puede ir a la grabación. Yo se las comparto más tarde cuando esté disponible. Que estén muy bien entonces. Cualquier cosa por los mensajes del campus o el correo, y las personas que no tienen computador, que no tienen acceso a internet o que tienen alguna dificultad, por favor mándenme un correo electrónico porque hoy en la noche le voy a remitir esa información a la dirección de la escuela. Muchas gracias, espero vernos entonces la próxima vez ya con pantalla completa para ustedes. Que estén muy bien, de nuevo se cuidan y hasta la próxima semana. Estamos en contacto, chao, que estén bien. Luego. ¿Cuál es la tarea? Básicamente, espera, está grabando.